Ya. Ok. Bueno, ¿Y usted le hizo qué lo ve también? o sea que te puedes hacer de este lado del sofá. Acá. Listo, de una. Listo. Muchas gracias. No, señor. Liberalismo, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Nosotros en la clase de sociales hemos durante todo el año estado trabajando con la modernidad como forma de ser y conocer el mundo. Ok. Entonces, pues estuvimos revisando unos artículos, leyendo, no los profundizamos tanto, pero conocemos sobre el tema. Vale. Entonces, formulamos nuestras tesis y unas preguntas pues, que te queremos hacer, Ok. porque queremos que nos aclares unas dudas de un experto como tú, que conoce mucho sobre la política. Bueno, aclarando que no soy experto en el tema, pero que algún conocimiento tengo pues por mi trabajo como profesor de sociales y antes por mi profesión, encantado de tener una conversación. Listo. Entonces, primero pues estamos así como unos enunciados, Ok, como para que conozcas más sobre la pregunta que te vamos a hacer. perfecto. Entonces, la primera es John Locke, en su obra Dos tratados sobre el gobierno civil, obra de filosofía política, nos habla de la sociedad civil como aquella que surge del pacto entre un grupo humano que renuncia a sus derechos naturales en pro de la organización comunitaria o poder legislativo. Esta idea tuvo una gran influencia en la Ilustración, pues planteaba cuestiones que se encontraban en el centro de la discusión teórica, la igualdad de las personas ante la ley. Sí. Considera que este planteamiento se aplica a nuestra realidad, teniendo en cuenta que vivimos situaciones permanentes de corrupción y desigualdad. Yo creo que ustedes han señalado exactamente las grandes amenazas de las ideas que subyacen al liberalismo político y a la democracia representativa. Todas las ideas que justificaron la creación de un Estado de Derecho donde se somete la voluntad de los particulares y sobre todo la sociedad de la voluntad de los gobernantes al imperio del mandato por la ley, está basada sobre la idea de que sobre la igualdad humana, los hombres en igualdad de condiciones pueden hacerse representar en cuerpos legislativos que deciden lo que la sociedad va a hacer válido. Y la gran dificultad que los sistemas han encontrado son básicamente esas que ustedes han mencionado. La desigualdad que surge de lo económico y se traduce en lo político, y la posibilidad de manipular el sistema de tal forma que habiendo una ley para todos, haya personas que dentro del sistema se las organicen para buscar sus ventajas particulares y las ventajas del grupo social. Si se somete la voluntad de las personas a la voluntad popular, es porque se entiende que se va a perseguir un bien general que en última redunda en bien de los individuos. Pero cuando los individuos manipulan el sistema mediante la corrupción, pues rompen de base lo que se quería garantizar con el sistema, y es que todas las personas tuvieran las mismas oportunidades de competencia bajo la ley. Luego, yo sigo pensando que esos sistemas de democracia representativa son los mejores que la humanidad ha podido diseñar para gobernarse, pero que no ha podido solucionar sus defectos fundamentales que en algunas sociedades parecían haberse salido de control, en otras menos, pero en algunas de una forma tan grave que ya empiezan inclusive a cuestionar sobre la viabilidad del sistema. Ahora, como pasando ya más a pensadores modernos, John Rawls, filósofo estadounidense, profesor de filosofía política en la Universidad de Harvard y autor de Teoría de la Justicia, escrito en 1971, y Liberalismo Político, en 1993, planteó una tesis muy importante sobre la sociedad como sistema justo de cooperación a través del tiempo. Esto se acompaña de dos ideas: la idea del ciudadano como persona libre e igual, y la idea de una sociedad bien organizada y regulada efectivamente por una concepción política de justicia. ¿Usted cree que esta idea podría ser aplicada a nuestra realidad o la considera una utopía? Creo que es desesperadamente necesario que se aplique. Yo no leo los trabajos de Roberts, pero definitivamente creo que lo que dice es cierto. De alguna manera en esos planteamientos también se cuestionan algunas de las ideas fundamentales y básicas
de lo que era el liberalismo clásico. En términos económicos es muy fácil de ver. Cuando uno habla del liberalismo económico clásico y de alguna manera también de las tendencias neoliberales, la idea de solidaridad no tiene un protagonismo importante. Yo también creo que muchos de los avances que se han hecho del siglo XIX para acá, si se quiere, es tratar de corregir esas desigualdades sociales que están implícitas también en el sistema. No es cierto que sin el apoyo de sin un esfuerzo social solidario, se pueda garantizar que todas las personas pueden competir en las mismas condiciones para lograr la mejor cantidad de bienestar posible dentro de una sociedad sin intervención alguna del ente regulador. Y cuando se empieza a hablar entonces de estas evoluciones, cuando se empieza a hablar de la aparición de la solidaridad social como parte del sistema, se empieza a matizar algo que el liberalismo político probablemente no se atendió desde el principio. Hay un ejemplo interesante que es el ejemplo de la Constitución colombiana, que habla no de un Estado de Derecho, sino de un Estado social de derecho. Si no estoy mal en su preámbulo, se dice que Colombia es un Estado social de derecho. Está muy claro en teoría política que es un Estado de derecho, que ya lo hablamos hace un momento. Nadie ha definido que es un Estado social de derecho, pero lo que se puede colegir del estudio constitucional colombiano es que es un Estado de derecho donde también se reconoce desde el principio la obligación que tiene el Estado de producir condiciones de igualdad, inclusive mediante la intervención en algunos casos de la economía. Luego creo que eso que ustedes han mencionado ahí puede ser utópico porque el sistema humano nunca va a funcionar de manera perfecta, pero es necesario propender hacia eso. Listo. Nuestro tercer y último enunciado trata también de la teoría de Rawls. La teoría de Rawls considera que los principios de justicia son objeto de un acuerdo entre personas racionales, libres e iguales en una situación contractual justa. Pueden contar con una validez universal e incondicional. Él mismo denominó a su teoría como imparcialidad, apoyada en la idea que solamente a partir de condiciones imparciales se pueden obtener resultados imparciales. Para usted, ¿se constituiría una sociedad justa? ¿Con esa teoría? Sí, absolutamente. Me quedaría la duda de lo que pasa es que me he tratado de profundizar en eso sin haber leído un artículo completo por lo menos, de hasta dónde esa ficción sobre la que se parte es cierta. Es decir, que hay personas racionales que en igualdad de condiciones y de manera libre se vinculan contractualmente con un proyecto social. Porque lo cierto es que nosotros todos nacemos dentro de una sociedad donde no necesariamente se nos pregunta si queremos o no participar de sus principios básicos de funcionamiento. Esa condición contractual me parece que sería discutible. Lo que pasa es que si se cumpliera, en principio no sí pensaría que eso lleva a una sociedad justa. Hay claro una preocupación, y es que independientemente de que las personas se comprometan con esa condición de imparcialidad, también hay que reconocer que la condición humana no hay salvaguardas que nos garanticen que no hay ambición, que no hay desvíos, que no hay pasiones que intervienen en lo que racionalmente se considera que es adecuado y justo. Luego, insisto, creo que sí es el punto de partida con una sociedad más justa, pero no creo que dentro de la naturaleza humana esté llegar a una sociedad perfecta, sin desequilibrios y sin tensiones. Por eso el progreso, en el sentido de evolución permanente, no se acaba nunca. Está el caso famoso de Fukuyama. No sé si ustedes han leído de Fukuyama todavía. Es un pensador actual que por allá en los 90 escribió un libro que se llamaba El fin de la historia, en el que explicaba que no podía existir un sistema mejor, ni económico ni de gobierno, de organización social, si se quiere, que las democracias liberales y neoliberales, democracias liberales con sistemas económicos de competencia que en ese momento estaban triunfando en el mundo.
y por eso declaró el fin de la historia. El hombre ya no puede avanzar más porque hemos llegado al sistema perfecto. Tristemente, con el final del siglo XX, es evidente que eso no es cierto, que hay tensiones, y de hecho tensiones de origen muy antiguo entre las sociedades que no se han resuelto, y que al interior de cada sociedad humana, inclusive las más desarrolladas y las más prósperas, todavía hay grandes inequidades que no están de ninguna manera resueltas y que siguen generando ese estilo de confrontación. Luego, sí creo que se puede generar una sociedad más justa, no creo que vamos a generar nunca una sociedad perfecta. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Estuvo muy buena esta entrevista porque aprendimos nuestra opinión sobre el tema y cómo si lo podríamos aplicar y podríamos mejorar nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Hasta luego, señores. Gracias. Que les vaya bien. Bueno. Muchas gracias.